Es decir, diputados titulares y suplentes a la vez no pueden sesionar. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que hay tres reglas que hay que cumplir. Tenemos que elegir diputados plurinominales, uninominales y especiales. Básicamente nos dice eso. Todos son representantes nacionales. ¿Qué significa? ¿Cómo se organiza y cómo funciona la máxima representación del pueblo boliviano? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este espacio que hemos iniciado hace un tiempo atrás con ese afán, repito, de poder socializar el tema, el trabajo, las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Antes de iniciar el día de hoy, quiero agradecer y mandar un saludo especial a todas las personas que han estado escribiendo y hemos sacado de esa manera este grupo y conjunto de preguntas y respuestas que vamos a ir difundiendo paulatinamente, en el que varios amigos que trabajan en la asamblea, que no trabajan todavía, tienen curiosidades y tienen algunos aspectos que quieren aclarar, y estamos nosotros precisamente para responder y para poder coadyuvar con ese tema. Agradecerles, digo, porque son muchas los mensajes que hemos recibido y muchas consultas que hacen, que hemos estado respondiendo y lo vamos a ir subiendo tanto al Facebook, a YouTube, etcétera, para que ustedes lo puedan ver. Son respuestas cortas y además al grano, ¿no? Para no hacer mucha vuelta en todo ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, agradecer también a los amigos que me han escrito y han agradecido y felicitado esta iniciativa, que obviamente les comentaba en la anterior clase o en la anterior charla. Es un tema que nos ha motivado a varios compañeros dentro de la asamblea y lo estamos lanzando. Claro que estoy lanzándolo yo en primera instancia, estoy seguro que varios se van a unir para poder complementar este equipo y poder seguir adelante, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, amigos de la Cámara de Diputados, amigos de la Cámara de Senadores y amigos de varios departamentos que tengo la oportunidad de conocerlos ya en anteriores actividades dentro de la Cámara de Diputados, con los viajes y cuestiones que se resuelven con ustedes en las gobernaciones, en los municipios, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos dicho en la anterior clase que íbamos a hablar el día de hoy el tema de las diputaciones, de los diputados uninominales, diputados plurinominales y de los diputados especiales. ¿Cuántos diputados existirán? También es muchas preguntas que me han ido haciendo, y el día de hoy en esta pequeña clase vamos a aclarar algunas dudas que no lo hicimos con un video corto porque dije es más prudente hacerlo de una manera más explícita, referente al tema de los diputados titulares, referente al tema de los diputados suplentes y obviamente la mucha molestia que he podido notar en muchas personas también referente a que los diputados no deberían estar, ¿no? De que la Cámara de Diputados debería cerrarse, de que la Asamblea Legislativa realmente es un saludo a la bandera. Ese es un concepto y criterio que maneja mucha gente. Y justamente para poder absorber esas dudas y cambiar esa idea es que estamos con este tipo de actividades el día de hoy. Preocupación mía, porque yo creo y estoy seguro que las personas como usted tienen que saber el verdadero sentido de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿de acuerdo? Entonces decían, no, debería cerrarse la Asamblea. Son 130 diputados, deberían haber 51 y ahí basta. Son 260 diputados que ganan de hacer nada, etc. Y de pronto hay una confusión, y eso quiero resolver antes de iniciar la clase, referente, o esta charla, referente al tema de cuántos diputados en realidad existen y cuántos senadores. Déjeme decirle que nosotros en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia solo tenemos 130 diputados titulares y tenemos 130 diputados suplentes, pero solamente tenemos 130 curules, espacios dentro de la Cámara de Diputados que pueden ser ocupados. Es decir, diputados titulares y suplentes a la vez no pueden sesionar, no pueden estar reunidos aprobando una ley, etcétera, etcétera. Tienen que estar solamente o uno o el otro. Y es una duda que tenía una amiga, si no me equivoco, de Sucre, referente a este tema, y ella creía que son los 260 que se reúnen y que debaten y que discuten el tema ese de los temas legislativos. No,
solamente son 130 curules. Ahora, si bien existen diputados titulares y suplentes, porque la Constitución lo manda, etcétera, etcétera, entonces no significa que los 260 van a estar. Es decir, el diputado titular va a ejercer su titularidad durante un periodo de tiempo en el mes, y el diputado suplente va a ejercer otro corto periodo de tiempo. Es decir, cuando el diputado titular se va a su semana regional, entra el diputado suplente que justamente, valga la redundancia, lo va a suplir. Entonces va a seguir ocupando el mismo curul, no se van a abrir dos curules. Eso pasa en las comisiones, pasa en las sesiones plenarias, en los comités, etc. Otra duda que tenían es que si los miembros de la directiva tenían titulares y suplentes y cuando el diputado suplente sube. Y eso un poquito me ha preocupado y es por eso que vamos a explicar ese detallito del día de hoy también con un poco de amplitud. ¿Qué es lo que pasa? El diputado titular ejerce cargos, es presidente de comisión, secretario de comité, es miembro de la directiva de la Cámara de Diputados, sea presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, primer, segundo, tercero, cuarto secretario, porque esa es la conformación de la directiva que obviamente vamos a ingresar con más detalle en futuros encuentros entre usted y yo, ¿de acuerdo? Pero ese cargo que ejerce el diputado titular, por ejemplo, es presidente de una comisión. Cuando el diputado titular va a descansar en su semana, bueno, no descansar, sino va a realizar un trabajo en su región, es cuando el diputado suplente se habilita. Y el diputado suplente no puede reemplazar en el cargo al diputado titular. Diputado presidente de comisión que va a su región a trabajar, no puede ser que el suplente venga a tomar ese cargo de presidente de la comisión. No es así, ¿de acuerdo? Trabaja, sí, en la comisión, en el comité, en el pleno, sí, pero simplemente en el tema de la comisión entra como un vocal. En el tema del comité entra como un vocal. En el tema de la sesión plenaria simplemente suple y ocupa el curul de su titular, ¿de acuerdo? Entonces no sé si, espero que esté entendiéndose este asunto, porque son muchas las equivocaciones que han tenido en varias preguntas, diciendo por qué el titular y el suplente están juntos. Cuando el presidente de comisión sale, el diputado suplente que ejerce la presidencia de la comisión no hace esto o este otro. Entonces estamos equivocados desde ahí, porque no funciona así. El diputado titular es reemplazado para ocupar el curul dentro de la Cámara de Diputados por su suplente, pero no así ocupar los cargos. Poniendo el ejemplo que había puesto una respuesta que había dado anteriormente con el presidente de la Cámara de Diputados, cuando el presidente de la Cámara de Diputados va a realizar un trabajo regional, tiene que habilitar a su diputado suplente. Y el diputado suplente no va a ir a ser presidente de la Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Simplemente va a ocupar el curul y el espacio en el pleno de la Cámara, en el hemiciclo, ¿de acuerdo? Entonces, los cargos, los diputados suplentes no lo van a suplir. Simplemente van a ir o como vocales o a ocupar el curul en el tema de la Cámara de Diputados, en la sesión de la Cámara de Diputados. Y también decirles, ya terminando este pequeño espacio de introducción al tema que vamos a abordar el día de hoy, que ese tema de diputados titulares y diputados suplentes también obviamente lo vamos a tocar con mucha profundidad y basados en la normativa que rige este proceso al interior de la Cámara de Diputados. Simplemente este es un adelanto para que las personas que han estado escribiendo un poquito erradas en su contexto puedan entender esa pequeña parte, ¿no? Que el diputado titular no reemplaza en el cargo al diputado suplente, simplemente va a ir a ocupar el curul que ambos tienen, digamos, para poder trabajar por el bien de nuestro país, ¿de acuerdo? Ahora, entrando al tema que nos llama el día de hoy, hablando de los 130 diputados y 36 senadores que en su conjunto hacen a la Asamblea Legislativa Plurinacional, simplemente el día de hoy vamos a hablar cómo es que se los elige a estos señores, ¿ya? Y ya desde la segunda parte de la Constitución Política del Estado, que nos habla de la estructura y organización funcional del Estado, en el artículo 145 para adelante, 145, 146, 147, 148, vamos a poder ver ese mandato que da
de la cantidad de diputados que existan, de cómo se los va a elegir, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir nosotros entrando así de a poquito y reforzando con el tema de una ley, porque existe una ley que es la 026 del régimen electoral, que hace hincapié en estos temas para saber cómo se los elige. Entonces, nosotros vamos a comenzar por el tema de los senadores. Nosotros tenemos 36 senadores, ¿de acuerdo? 4 por cada departamento. Es decir, en los 9 departamentos existen senadores. En total, sumando 4 por cada uno, van a sumar los 36 senadores que tenemos de representantes en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, ellos son elegidos en una circunscripción departamental en este caso. ¿De acuerdo? Es una circunscripción que se va a dividir por cada departamento. Por lo tanto, tenemos 9 circunscripciones departamentales en las que se va a poder elegir al representante en el Senado. Ahora, ¿cómo se va a votar por ellos? Los señores aparecen en una papeleta con su rostro y nosotros decimos, yo voto por el senador o por la senadora, por este candidato, por esta candidata. No, ellos van pegados al tema de la elección del presidente y vicepresidente de la sigla que están acompañando. ¿De acuerdo? Es decir, más votos para el candidato a la presidencia, más opciones, más posibilidades de que ese senador, representante de ese partido, pueda alcanzar el curul del Senado una vez realizado el conteo de las elecciones. Entonces, es así que se elige a los senadores a través de las circunscripciones departamentales. Cada departamento va y vota por un candidato a la presidencia. Cuantos más voten, están dando el apoyo a más espacios en el Senado para ese partido. ¿De acuerdo? Ahora, para poder saber cómo se elige, o sea, cómo se dividen los escaños, hay una fórmula que esta ley que les nombraba hace rato, la 026, no las enseña, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque eso es un tema muy largo y además usted y yo vamos a aprender cómo es que se trabaja en esa fórmula y cómo es que entran de uno y de otro partido. ¿De acuerdo? Simplemente para adelantarles, se va sumando los votos al presidente, al candidato presidencial, uno por uno de cada línea política. Y este resultado se lo divide entre 1, 2, 3, 4, etcétera. Y los resultados de esta división se lo van poniendo de forma ascendente, primero, segundo, tercero. Y ahí es que van entrando los espacios de cada partido político. Por eso cada partido político, un partido político que tenga más votos va a tener la posibilidad de poner más senadores. Por decirlo, solamente son 4, pero existe esta diferenciación y lo vamos a aprender juntos con esa fórmula que también obviamente se las voy a enseñar, ¿de acuerdo? Ahora, ese es el tema de la elección de los senadores. ¿Qué pasa con los diputados? Los diputados son 130. Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado tienen que haber diputados uninominales elegidos por circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales. Y justamente la ley 026 es la que asiente en este tema y a partir del artículo 54 que nos habla de los senadores, del 57 y 8 nos habla de los diputados y así vamos avanzando y nos dice cómo se eligen a estos señores que van a ir a representar a todo un país, a la Cámara de Diputados. Entonces, para empezar tenemos que tener en cuenta que hay tres reglas que hay que cumplir. Tenemos que elegir diputados plurinominales, uninominales y especiales. Básicamente nos dice eso. Ahora, ¿cuántos de esos serán? ¿Y cómo se los elige? Primero, se elige a los diputados plurinominales. Bueno, se los elige el mismo día, digamos, ¿no? Pero vamos a ir avanzando con esta primera categoría de diputados, si vale la pena nombrarlos así, que son los plurinominales. Los plurinominales, al igual que los senadores, se los elige en una circunscripción departamental. Y es un tema muy, muy parecido al tema de los senadores, porque cuanto más vayamos votando por ese candidato a la presidencia, estamos eligiendo más diputados plurinominales de ese partido. Es decir, el diputado plurinominal no va a tener una papeleta donde va a aparecer su rostro, al igual que los senadores, por quien uno va a ir y va a marcar, no. Entonces vamos a encontrarnos
con que cuanto más votemos por el candidato a la presidencia, más candidatos a la diputación de ese partido vamos a elegir, ¿de acuerdo? Esto también es por una circunscripción departamental, es decir, cada departamento tiene sus propios espacios para diputados plurinominales de cada tienda política también, ¿de acuerdo? Seguimos y avanzamos con el tema de los diputados uninominales, que es un poco más directo, porque de un diputado uninominal sí vamos a poder encontrar en una papeleta el rostro, vamos a poderlo conocer. Es más, estos señores son elegidos a través de circunscripciones uninominales. Son espacios geográficos delimitados por el órgano electoral, ya con una cantidad limitada también de habitantes, donde pueda un representante de un partido político, agrupación ciudadana, etcétera, poder lanzarse como candidato de esa circunscripción y poder lograr ese espacio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál es la diferencia? Este señor, les repito, va a hacer campaña, él va a ir a toda la circunscripción, va a hacerse conocer, va a debatir con otros candidatos, va a socializar su plan de gobierno, va a decir en qué va a ayudar, por qué quiere estar, para qué quiere ir a la asamblea. Él va a explicar y va a tener un contacto directo con la población, ¿de acuerdo? Y a momento de ser elegido, ustedes van a poder ir a esa circunscripción donde ustedes viven y poder encontrarse arriba, en la parte superior, a un candidato a la presidencia, ya con rostro y todo, como ustedes ya saben, y en la parte inferior, justamente en la misma línea, va a estar el candidato a la diputación uninominal por ese partido. Por eso marcamos dos veces, ¿no es cierto?, arriba y abajo, y nosotros, como ciudadanos de esa circunscripción, habitantes de esa circunscripción, vamos a poder ir a elegir de manera directa a ese diputado uninominal para que nos represente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre los plurinominales y los uninominales. Ahora, cuando nos referimos al tema de las diputaciones especiales, de las circunscripciones especiales, va a cambiar un poco la figura, ¿de acuerdo? Porque esto va a radicar, este cambio del cual les hablo, va a radicar en el tema en la que se elige la circunscripción. Así como los senadores son elegidos a través de una circunscripción departamental, los diputados plurinominales de una circunscripción departamental, los diputados uninominales de una circunscripción que es trabajada por el órgano electoral y distribuida a través de números, una cantidad del 1 hasta el 70, etc. Estas diputaciones especiales van a incorporar a pueblos indígenas originarios campesinos. Y estos espacios geográficos dice que no tienen que trascender límites departamentales y solo van a poder abarcar áreas rurales, ¿de acuerdo? Eso vamos a poder encontrarlo, además en la Constitución que da un mandato para poder ingresar este tipo de diputaciones, en la Ley 026 a partir del artículo 61 que nos habla específicamente de cómo van a ser elegidos estos diputados y qué tipo de circunscripción se va a emplear para poderlos elegir también. Las circunscripciones especiales indígena, originario, campesino, que es así como se llama, van a poder estar conformadas por territorios indígenas, originarios, campesinos, por comunidades indígenas, por municipios con presencia en sectores y regiones indígenas, etcétera. Pero como les digo, esto lo vamos a poder ver bien en el tema de la Ley 026. Nosotros nos vamos a abocar en el tema de cómo se elige a ese diputado especial. También, una vez ya corroborada y asentada la circunscripción especial, se van a presentar los candidatos y, al igual que los diputados uninominales, ustedes o nosotros lo vamos a poder ver en una papeleta, ¿de acuerdo? Donde podamos elegirlo, ya que van a haber varios candidatos de varias líneas políticas que quieren lograr ese curul de esa diputación especial. Entonces va a ser la votación similar al tema del diputado uninominal. Este candidato a la diputación especial también tiene que hacer campaña, tener acercamiento con la población, mostrar y hacer conocer su plan de gobierno, cuál es la oferta que hace, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Y ¿cuál es la diferencia y en qué, mejor dicho, en qué se parece la elección del diputado especial con la elección del diputado uninominal?
son parecidos en el tema de que son elegidos por una simple mayoría. ¿Qué nos dice una simple mayoría? Simplemente el que gane por un voto ya alcanza ese curul, ya gana ese curul, ya ocupa ese espacio designado en la Cámara de Diputados. Si son 100.000 habitantes, y son 5 candidatos, basta que él haya sido el candidato con más votación, aun cuando sea por un voto, 20.000 más 1, y los demás ha sido 20.000, 19.000, 15.000, el que llega a una simple mayoría va a ser el ganador y va a ocupar ese espacio dentro de la Asamblea. Pasa lo mismo con los diputados especiales, pasa lo mismo con los diputados uninominales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de la elección. Por eso tenemos nosotros, de acuerdo a la ley 026, ese tipo de distribución. Diputados uninominales 70, diputados plurinominales 53 y diputados especiales 7, lo cual suma 130 diputados. Eso dice la ley. Eso es lo que está establecido y así es como se los elige a cada uno de ellos. Ahora, para hacer simplemente una recopilación de todo este tema que me ha traído a mí a hablar ante ustedes el día de hoy, simplemente es ese tema de la elección. Si bien nosotros tenemos 166 asambleístas, son parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 36 son senadores, 130 son diputados, cada uno con sus respectivos suplentes. Dentro de la Cámara de Diputados existen diputados plurinominales, existen diputados uninominales y existen diputados especiales. Y en el tema del Senado solamente existen senadores, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí viene a colación un tema que es bueno transmitirlo, porque de pronto en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, en las sesiones y en la Asamblea, en las sesiones de Asamblea, hay mucha discusión, hay mucho señalamiento, no sé si decir esa palabra, o mucho reclamo. Y hay una pequeña disputa, no sé si positiva, bueno, no puede haber positiva, pero hay un pequeño malestar entre los diputados actuales, hoy en día, les digo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿con respecto a qué? Con respecto a que de pronto los diputados uninominales, los diputados plurinominales tienen una pequeña diferencia. De ahí vienen los diputados uninominales y reclaman, nosotros tenemos mayor prerrogativa, nosotros tenemos tal cosa, nosotros, ¿por qué? Porque de pronto son ellos los que han hecho campaña, los que han salido a hablar con la población, los que se han ganado voto a voto su estancia y permanencia en la Cámara de Diputados, al igual que los diputados especiales. Y en contraposición, y eso reclaman ellos, y eso hacen valer, digamos así, ante los diputados plurinominales, que les dicen, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Fueron de la mano de su presidente o de su candidato y estuvieron aquí sin hacer nada? De pronto, yo creo que este es un tema para analizar, para poderlo discutir, para poder recibir esos mensajes y recibir esas opiniones respecto a este tema que de pronto les repito, hace que exista un malestar en la Cámara y no un momento que hace de este espacio que debería ser de consenso, de estar unidos y de trabajar, de pronto hace que sea un punto para un poco separarse, discutir y alejarse. Los diputados uninominales en la Cámara de Diputados son los que siempre han peleado y su espacio por tener más espacios, ¿no? Por ser presidente de comisión, por ser secretario de comité y por estar también, y por ser parte de la directiva también, etcétera. O jefaturas de bancada, o presidentes de brigada, que es otro tema, pero son ellos de pronto los que más reclaman, más agarran y dicen, yo soy uni y tengo que, ¿no? Y los diputados pluris de pronto no dicen nada, ¿no? No reaccionan ante eso, pero ya para casi terminar, simplemente decirles, el Reglamento General de la Cámara de Diputados es claro en el tema de las prerrogativas de los diputados y dice todos son iguales, sin importar
si son titulares, si son suplentes, si son plurinominales, uninominales o especiales. Todos son representantes nacionales. Entonces, yo creo que este tema de las disputas que existen dentro de la Cámara de Diputados actual, de los unis contra los pluris, debería repensarse. Porque si todos son iguales, deberíamos ser todos iguales. Y el diputado plurinacional, ¿a quién representa? Déjeme recordarle que este señor viene de una circunscripción departamental. Por tanto, ¿a quién representaría? A todo un departamento. Yo obviamente no voto directamente por él, voto por su candidato, pero está ahí por esos votos. Entonces debería repensarse un poco este tema y poder asentar en que realmente todos los diputados son iguales, tienen las mismas prerrogativas y el mismo derecho a estar y a ocupar espacios dentro de la Cámara de Diputados. El siguiente tema que nos va a tocar discutir y conversar va a ser el tema de los escaños. Quisiera que entendamos bien el tema de los escaños. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuántos diputados de la CC, de Creemos y del Movimiento al Socialismo existen por el departamento de Santa Cruz, de Benipan, etcétera? ¿Cómo se accede? ¿Cuál es esa fórmula de las que le hablé hace rato que hace que esos diputados plurinominales sean de uno o de otro partido y los senadores también? Muchísimas gracias por todo. Es un placer conversar con ustedes. No se olviden, manden sus preguntitas y hacemos unos pequeños cortos de respuestas. Hasta luego.